Este, quiero que aprendamos cómo honrar a Dios en las finanzas o en nuestras finanzas. Y antes de compartir el versículo, bueno, voy a hablar muchos versículos, pero previamente quiero contarte, ¿no? Para los que creo que muchos no saben. Pero nosotros con mi esposo, cuando teníamos recién habíamos cumplido un año de matrimonio, vivíamos por el distrito de Los Olivos, en el cuarto piso, me acuerdo, en un mini departamento. Y un día, bueno, en ese tiempo todavía estábamos en la universidad y estábamos buscando que plantar la iglesia. Vivíamos en Los Olivos y empezábamos queríamos plantar en la iglesia y nos movíamos por el sector de Lima, Breña, ¿no? Utilizábamos mucho la casa de Sonia, le invadíamos mucho. Entonces, era ir a trabajar, estar en la universidad y salir de la universidad e irnos a la casa de Sonia para hacer reuniones o discipulado o alcanzar a la gente. La cosa es que llegábamos a Los Olivos a las 12 de la noche todos los días. El día sábado también salíamos bastante temprano, muchas veces teníamos curso en la universidad de la mañana y de ahí planificábamos para el servicio o nuestra reunión de jóvenes en la tarde, porque para plantar una iglesia tienes que juntarte. Y también llegábamos casi a las 12 los días sábados y el domingo nos íbamos al servicio, pues teníamos que recibir, íbamos al servicio que estaba en la iglesia dentro de nuestra iglesia madre en San Isidro. Así que igual, los días domingos eran los días que llegábamos a las 5 de la tarde, ¿no? Pero era prácticamente no estar en casa todo el día, todos los días. Y un día llegamos, me acuerdo con mi esposa así cansados, ¿no? Queriendo echarnos a dormir. Y llegamos y yo soy la primera que subo y voy a abrir la puerta y veo que no tenía la chapa. Habían volado la chapa. Yo, el primer pensamiento, nos robaron. Y lo único que ahí parada, viendo el hueco de la chapa, decía, lo único que le dije al Señor fue, Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame, Señor, a no, porque lo primero es, ¿por qué? ¿No? Y le echamos la culpa a Dios y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces en ese momento era, gracias a Dios, reconocer mi humanidad y decirle, Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame, Señor, a honrarte frente a esto, porque obviamente ahí ya mi corazón todo estaba moviendo, ¿no? Estaba muy nerviosa y la cosa es que abrí la puerta y misma película, hasta me habían volteado el colchón, ¿no? Me habían volteado el colchón, me habían movido los colchonetas de los muebles, todo, la ropa me la habían sacado y ¿no? Entonces, en ese momento yo me sentí vulnerable, me sentí invadida, me sentí enojada, que no sé si, no recuerdo si quería exactamente gritar o llorar. Era una mezcla de emociones, mucha cólera, ¿no? Porque las cosas que teníamos un añito, así que estaban nuevecitas lo que nos habían regalado. Y hasta el terno de bodas de mi esposo se lo habían llevado, ¿no? Entonces era todo. Unos días antes había sacado un juego de condimentero bien bonito de vidrio que me habían regalado, ¿no? Y dije, ay, lo voy a usar. Hasta eso se lo llevaron. Entonces fue bravo, y de verdad que era un sentimiento de impotencia, ¿no? De impotencia, era un sentimiento de señores y decir, Señor, ayúdame, ¿no? Porque estaba con una gana de decir por qué, definitivamente quería decir, Señor, ¿por qué? Pero ¿alguna vez te han robado? Levanta tu mano a quienes lamentablemente han robado. Ok. Entonces te identificas con lo que te estoy diciendo, ¿no? Tienes ganas de tenerlo ahí, ¿no? Y no sé, ya. No sé, imagínate, ya los que no le han robado y gracias a Dios no pase, pero imagínate que te estén robando a ti o te roben mensualmente. Imagínate, ¿no? Pero ¿cómo te sentirías? Enojado, frustrado, molesto. ¿Por qué? Porque obviamente te están robando el fruto de tu esfuerzo. Todo lo que te compras, ¿no? El dinero con que compras es porque ha habido un esfuerzo. Has trabajado, qué sé yo, has ahorrado. Imagínate que te encuentres al ladrón, te encuentres al choro. Si realmente salíamos de la casa viendo, ¿no? A ver, de repente lo identificamos, a ver, ¿no? Lo peor, los policías vinieron al día siguiente todavía. Era como que para cumplir, ¿no? No iba a pasar nada. Era queriendo identificar, queriéndolo ver, porque de verdad, decir, él fue y que lo metan preso, ¿no? Ay, pastora, ay, por favor, ¿no? Dime si tú también hubieses sentido lo mismo. Y además la justicia es justicia, yo lo puedo perdonar, pero lo justo es que pague la consecuencia de lo que hizo, ¿ok? Entonces, dime si no tenías esas ganas, ¿no?
Mira, que te dijeran, él es sí, claro, y traer todas las pruebas y traer todo para asegurarte. ¿Sí o no que cualquiera lo hubiese sentido u hecho eso? Si nosotros siendo humanos frente a esa injusticia, ante esa invasión, frente a ese maltrato, ¿no? Porque injusticia, por eso nos lleva a la frustración. Nos hemos sentido mal, ¿no? Hemos sentido todo lo que te acabo de escribir. ¿Tú te has puesto a pensar cómo te sentiría Dios frente también al robo? Tú ahorita dijeras, claro, pastor, se va a sentir como tú, ¿no? Porque se siente mal cuando te han robado o me han robado. Pero ¿te has puesto a pensar cómo te sentiría Dios cuando nosotros le robamos? Tus ojos están mirando por todos lados. Pregúntate, ¿le he robado a Dios? Pregúntate. ¿Se han hecho la pregunta? ¿Sí? Pregúntate, ¿le he robado a Dios? Y si le he robado a Dios, ¿cómo se sentiría si yo humanamente me he sentido así? ¿Cómo se sentiría Dios? Hay una temporada que viene sobre las emociones y sentimientos, no te la pierdas los jueves, para que sepas que los sentimientos no es algo que tengas que descartar o son malos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, significa que Él también tiene emociones. La diferencia es que en su madurez sabe controlarlos, nosotros no. Pero la palabra nos ayuda. Pero ese es otro tema. Mira lo que está en Malaquías 3, del 7 al 10. Dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos, dice el Señor, y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, todavía replican, ¿no? A veces somos más terquinis. Dice, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía pregunta, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Si bien es cierto, no los hice poner en pie a leer, perdón. Tiene que ser un buen hábito que debemos adquirir y estamos en eso, pero vamos a orar para mostrarle respeto a Dios. Amén. Tu actitud, aun como te sientas, como percibes lo que estás oyendo, eso habla de respeto a Dios, ¿ok? No solamente a mí. Dios le dijo a Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Así que nosotros, si realmente honramos a Dios, tenemos que mostrarle respeto, sentarnos bien para poder estar atentos a su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender. Más allá de nuestro entendimiento humano, Señor, queremos esa revelación fresca, Señor, que tiene tu espíritu, Señor, que el motivo de tu espíritu para poder, Señor, estar, Señor, alineados a ti, no pecar, Señor, y no permitir que el diablo robe nuestras bendiciones, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos, Señor, atentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra carne, Señor, que a veces quiere dormir o no queremos, Señor. Ayúdanos a disipar, Señor, toda distracción, Señor, del enemigo, Señor, para poder aprender, Señor. Estamos receptivos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Dice que al pueblo, cuando empezó a no diezmar, Dios fue directo, no le dijo, mira, me parece que no estás dando, no, de frente le dijo cómo se llama. A veces nos da temor llamar por el nombre a las acciones que nosotros realizamos y le damos toda una vuelta, ¿no? Para justificarnos, pero muchas acciones que tenemos tienen nombre exacto y en este caso era el robo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no diezmar, de no ofrendar en la casa de Dios? Acá yo menciono 4 que habla el versículo que hemos hablado. 1, los sacerdotes, los levitas, andaban en ese tiempo cuando Dios le dijo, no, mira, no están diezmando, me están robando a mí, no es que a ellos,
Pero causa de eso, las causas que provocó eso es que los levitas tuvieron que buscar oficios, trabajo para mantenerse, obviamente, porque hay que comer, hay que sustentar el hogar. Entonces, como ya no había sustento en la casa, ellos tenían que ir a buscar a trabajar y por ende, ¿no? Por ende, la palabra de Dios se fue apagando. Porque esas personas, en vez de dedicarse ese tiempo a la palabra, a traer las ofrendas del pueblo al holocausto, guiar, alinear a la gente, ayudarla en la palabra de Dios, ya no tenían tiempo a eso porque tenían que buscar su sustento. Entonces la palabra de Dios se fue apagando. El pueblo de Dios, que tenía que ser la luz, ya no lo era. No tenía dirección. Andaban en su propio sentido, en su propia carne, en lo que bien le parecía, porque ya estaban olvidando la palabra, porque nos pasa. A ver, yo te pregunto a ti, dime la clase de geografía de primer año de secundaria, a los que ya dejaron la secundaria hace más de 15 años. No exactamente te vas a acordar, ¿no? O sabes que el coseno y el seno de cuando estabas en primero de secundaria o sexto, ahorita lo enseñan en primaria. En mi tiempo enseñaban eso en secundaria. ¿Te acordarás? Sí, sí me acuerdo ya, pero te doy en el ejercicio, no lo desarrollarías. A excepción a los que están en la universidad y parte de su trabajo es ese, ¿no? No lo desarrollarías porque vamos olvidando, a no ser que lo practiquemos de manera constante, ¿verdad? Igual es con la palabra. Ayer te enseñé el one-to-one y si ya no sigues estudiando la palabra de Dios, ya tú te vas a ir olvidando, aún si no... y en el camino dejando de practicarla. Entonces eso es lo que a ellos les pasaba. No habían líderes, nadie que que hiciera volver a la gente a los caminos de Dios o poderles decir, oye, por ahí no es el camino. Entonces ya no los había. Y eso obviamente trajo mucha pecado al pueblo. Si las iglesias estuvieran cerradas, si un día tú llegaras y hubiera un cartel afuera que dijera, se cerró la iglesia. Tú dijeras, ¡oh! ¿Qué pasó? Me voy a otra iglesia. Pues estoy hablando de las iglesias generales, que por falta de diezmo y ofrenda, por falta del sustento, estén cerradas. ¿Tú sabes que Jesús murió por su iglesia? Porque tú podrías decir, no, pero en mi casa yo busco a Dios. Jesús murió por su iglesia. Jesús no es de uno solo, un solitario. Él habla siempre de comunidad. Ellos son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso a Dios viene por su iglesia, porque todos unidos somos su iglesia. ¿Ok? Entonces, en el versículo 7 dice, ustedes se han apartado de mis leyes. Luego dice, traigan los diezmos al alfolí. ¿Cómo es eso? Si le dice al pueblo, se han apartado de las leyes, entonces ¿por qué no le dice, vuelvan a mis leyes? ¿Ok? Como amarás a Dios con todo tu corazón o ama a tu prójimo. ¿Por qué no les dice, vuelve a hacer esto? Sino que le dice, vuelve a mí y le dice el cómo. Volviendo a diezmar. Porque muchas veces decimos, tengo la intención, pero si tú no das el paso de fe, si tú no haces acción, la intención queda como un bonito retrato. Por eso Dios le dice, lo que está fuerte no solamente es lo que piensas, sino lo que estás haciendo. Tienes que sacarte del status quo para poder empezar algo diferente. Cuando nosotros diezmamos, hay alimento en casa, alimento espiritual. Porque la gente, yo te dije cómo empezamos para plantar esta iglesia. Era muy difícil. No, los futuros plantadores de la iglesia no les vamos a hacer pasar, Dios permita, que no le volvamos a que ellos pasen lo que mi esposo y yo pasamos, porque no tuvimos un apoyo económico que nos permitiera a nosotros poder invertir, y fue muy duro para la gloria de Dios, muy duro, pero Dios estuvo con la iglesia. Ya hasta llegó un momento donde mi esposo ya tuvo que ser el primero a trabajar a tiempo completo, porque la iglesia seguía creciendo, había más necesidades, para predicar, para enseñar, para aconsejar, para guiar y un montón de cosas. Y así mismo, actualmente diezmamos para poder entregar un sueldo digno a los obreros en la casa de Dios. Estamos hablando de ministros espirituales, misioneros y toda la gente que trabaja a tiempo completo. Muchas veces gente piensa que en la iglesia no se trabaja. Y a veces he escuchado decir, no, pero estos que se encarguen los de la oficina, no, que se encarguen los misioneros ya que ellos están a tiempo completo. Como si no estuvieran haciendo nada.
Como si le sobrara el tiempo, ¿no? Para hacer todo. El hecho de que ellos pudieran trabajar, se pueda trabajar, el sacerdote, el ministro pueda trabajar a tiempo completo en la obra, vas a ser bendecido tú porque tendrás gente con fuerza, con tiempo dedicada a la obra. Así como trabajas para una empresa, para que el dueño de la empresa tenga sus ganancias, igual el reino de Dios, la iglesia necesita a esos trabajadores para que Dios tenga también sus ganancias. Porque si todos hacemos la obra de Dios, pero los que trabajan fuera lo hacen en el tiempo que tienen fuera de su trabajo. Y ahí no podemos ahora el tiempo ser así porque sería muy lento el crecimiento. También cuando hay alimento en casa se puede pagar locales. ¿Dónde estamos? Se pueden pagar oficinas, servicios. Y todas las necesidades, los merchandise y todo lo que se tiene cuando se malogra la cámara o un sonido, la iglesia sostiene. A ver, los esposos cuando se decidieron unir y dijeron vamos a tener hijos, es que ellos asumieron, ¿no? Y saben que su responsabilidad es mantener a sus hijos. Nosotros como iglesia, la Biblia nos enseña que tenemos que mantenernos como iglesia. Porque siempre van a venir pequeñitos, ¿no? Los discípulos que son pequeñitos para sustentarlos hasta que ellos crezcan. Amén. En la Biblia habla mucho sobre las finanzas. ¿Te imaginas que venga? Bueno, eso ya te dije, ¿no? Que vengamos, lleguemos y que no haya iglesia. Podemos ser bendecidos cuando la iglesia del Señor está sostenida, bíblicamente hablando. ¿Cómo? Por los diezmos y las ofrendas. Amén. Obviamente, administradas de forma correcta. No te voy a hablar de la administración interna porque te lo dije en una prédica anterior. Amén. Entonces, no podemos guiarnos de los que han sido malos administradores, pero la Biblia habla que debemos ser buenos administradores. Y te digo algo, tú lo puedes ver, muchas iglesias han cerrado después de la pandemia. Muchas iglesias han colapsado, no solamente porque la membresía bajó, sino aún las finanzas internas bajó. Pero esta iglesia, a pesar que también tuvimos mucha reducción, el Señor lo ha mantenido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en su palabra. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. No permitió el cierre por la fidelidad de muchos aquí. Si tú tienes una fidelidad con Dios en su relación, vas a tener una fidelidad en el cumplimiento de tus diezmos y ofrendas. Y eso ha permitido que nosotros no perdamos este local, no perdamos las oficinas. Amén. En los tiempos antiguos había, por ejemplo, de cada 120 israelitas, ¿no? Del pueblo de Dios, había 10 sacerdotes, 10 levitas para ayudarlos en la parte espiritual. Significa que cada 12 había uno. Amén. ¿Acá cuántos somos como iglesia? 120, 150. ¿Cuántos pastores hay para 150? Nos falta, ¿verdad? Nos falta. Hay que orar, por eso oramos por levantar ministros, pastores, pero gracias a Dios que hay líderes y que de repente en un momento has sentido, no está conmigo en este momento. Bueno, está Dios, tienes que confiar en Dios, pero también considera, pues no está todo el tiempo porque bien está teniendo que trabajar para alimentarse. Y los que estamos a tiempo completo no nos abastecemos totalmente. Amén. Y ellos eran sostenidos por los diezmos y ofrendas según lo que dice la Biblia. Y tú me dirás, para que los que piensan, ¿no? Ese del Antiguo Testamento, ya, pues lo mismo hizo Jesús en el Nuevo Testamento, porque Jesús no vino a abolir la ley, vino a mejorarla. Jesús tuvo 12. El sacerdote, el levita con 12. ¿Cumplió lo mismo que el Antiguo Testamento? ¿Verdad? 120, 10 levitas, 12 por un levita. Jesús fue 1 por 12. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Dije que iba a poner el esto de maestra. ¿Ok? Entonces, Jesús también hizo y lo seguían. Jesús dice que levantaba bien temprano para orar y dormía y muy de noche para orar.
Y él predicaba, iba a todas las ciudades y estaba enseñando, enseñaba a sus discípulos en privado, enseñaba a la multitud, iba a sanar, iba a liberar al demonio, y los discípulos lo seguían. Quizás en los 3 primeros años ellos no lo hicieron, pero estaban aprendiendo. Y imagínate Pedro teniendo que ir a trabajar a pescar, ¿en qué momento iba a aprender? ¿En qué momento iba a poder crecer para seguir cuidando y levantando la iglesia del Señor? ¿En qué momento? Habían los 70 y los 120 que también crecieron. Amén. Pero los 12 crecieron más. ¿Cómo iban a hacer si tenían que ir a trabajar? No, estaban todo el tiempo. Y ellos eran sustentados por los que lo seguían. Jesús y sus discípulos eran sustentados por los que lo seguían. ¿Por qué? Porque la obra es también un trabajo que te implica tiempo y horas de tu vida. También provoca cansancio. El día de ayer, desde muy temprano, tuvimos unas reuniones con mi esposo. Y de ahí llegar a cocinar, a lavar todo rapidito, a alistar al peque e irnos a una capacitación, porque estamos para capacitar a los santos del reino. Estuvimos desde las 3 de la tarde y hemos terminado 7 de la noche y hemos llegado como 8 y media a la casa. El bebé se quedó dormido, cambiarlo, echarlo. Le dije, ya vamos a echarte. Y lo eché y me quedé, de tan cansada que estaba, me quedé dormida. Y mi esposo, a levantarme, porque me faltaba mi PPT para la prédica. Amén. También así, cuando tú llegas a casa, los varones, ¿no? Y llegan cansados de trabajar. Todo trabajo es digno, todo trabajo te implica cansancio, todo trabajo te implica tiempo, todo trabajo. Amén. Hay que ser fieles y valorar. Tú no trabajas más y eres el pobrecito comparado al de tu compañero. No, dale gracias a Dios por lo que estás teniendo. ¿Ok? ¿Amén? Ok. Miren Lucas 8 del versículo 1 al 3. Estoy corriendo, Kimi, estoy corriendo. ¿Ok? Dice, y poco después él comenzó a recorrer, habla de Jesús, las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. En él iban los 12, ¿no? Con él iban los 12, habla de Jesús. Mira el trabajo de Jesús y ellos, los discípulos, también estaban trabajando con él, aprendiendo. Versículo 2, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, y Juan, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Ella al menos era de buena posición económica. Y Susana, y muchas otras que con sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿De quién ellos? De Jesús y los 12. Amén. Ellas contribuían, ellas con sus ofrendas, ellas contribuían para que Jesús. ¿Cómo crees que Jesús iba a comer? ¿Cómo crees que Jesús lo iba a hacer? Multiplicó panes y veces, pero la Biblia dice que lo hizo una sola vez. Ayunó 40 días, pero una vez. Y todos los días tenía que, y los 12 también. Amén. Y Pedro tenía esposa. Jesús no iba a decir, vámonos a hacer la obra y ya, que tu esposa vea lo que haga. Entonces estaban sustentados. Amén. Así que te lo enseño para que no sientas o no repitas lo que muchos dicen. Te están quitando tu dinero. Tienes que estudiar la Biblia para que sepas que es verdad y que no es verdad. Amén. ¿Ok? Y mira, y sigue reafianzando el Nuevo Testamento, el 1 Corintios 9, versículo 7 al 14. Es largo, lo voy a leer rápido. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Amén, esa es realidad. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey que trilla, al buey mientras esté trillando, perdón. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha.
Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún nosotros más? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Amén. Así que espero que en tu mente nunca más vuelvas a decir, se están agarrando mi dinero. Amén. Es bíblico. Obviamente no tenemos que tener la salud económica para administrar de manera correcta las finanzas de la iglesia y no irnos, ¿no?, en el abuso, ¿ok? Ni tampoco, ¿no?, llegar como algunos grupos han terminado, no, yo tengo que ser pobre para ser humilde, ¿ok? El mejor ejemplo siempre va a ser Jesús. Y Jesús diezmó. ¿Y cómo lo sabemos? Para ya no leerte muchos versículos, es fácil entender la Biblia. Los fariseos siempre estaban al pie, al acecho de Jesús para ver en qué momento iba a fallar, en qué momento iba a hacer algo mal. Y todo el tiempo estaban ahí encima de Jesús. Le acusaban de borracho, de amigo de pecadores, le acusaban de glotón, de desobediente a la ley porque sanaba en Sabbat, entonces, de todo. Entonces, algo hacía Jesús y ellos estaban como los paparazzi, ¿no? Encima ya para tomarle la foto. Ahora tomarle el selfie, ¿no? Mira lo que hace Jesús, ¿no? Pero si tú lees toda la Biblia, nunca lo acusaron de no diezmar. Significa que nunca vieron que no diezmaba. ¿Amén? Entonces Jesús sí cumplía la ley. Lucas 20:25 dice, bien dijo entonces, Jesús, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y Jesús lo habló en el contexto de lo de César, impuestos, y lo de Dios, diezmos y ofrendas. Ese fue el contexto que Jesús habló cuando hablaba de darle a Él lo que le pertenece. Así nosotros como cumplimos, cuando vas a comprar algo y te dan tu boletita, tú no dices, yo no quiero dar el IGB. Tú lo pagas nomás. ¿Cuánto cuesta? Lo pagas. ¿Verdad? Porque es algo tácito. Pagas los impuestos de esas compras que haces. Pero también a Dios tenemos que tener esa cultura, ese estilo de vida de no robarle a Dios y honrar a Dios. Ahora, Jesús no dijo nada que él mismo no cumpliera. Él no canceló los diezmos ni las ofrendas, mas lo cumplió y lo mejoró. ¿Por qué? Porque Dios no quiere solamente acciones. Quizás hay que cuidar, que de repente tú digas, yo nunca dejo de diezmar, pero ya lo has hecho ya tan como que, ¿cómo se dice? Monótono. No le has prestado el sentido del corazón correcto de, Señor, quiero que te guste, Señor, lo que te voy a dar. Quiero agradarte, Señor, quiero que te agrade lo que te voy a dar, que hasta hago que me lo debiten, ¿no? Por inercia. No tiene un nombre ahí, que me lo debite mi diezmo, ya diezmé, o ya estoy dando, ¿no? Y no el sentido del corazón. Dios no quiere que dejemos de hacer lo correcto, pero con el corazón correcto. Y lo dice en Mateo 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la mente, el anís y el comino, pero han descuidado lo asunto más importante de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. La palabra es clara. Dice, no dejes de diezmar, pero hazlo con el corazón correcto. Ser misericordioso, ser fiel, ser justo. Amén. Esto viene del corazón. Dios quiere el corazón correcto para recibir. Ok, y para concluir, te dije que Dios, ¿cómo se sentiría Dios frente a lo que le roban? Y te hablé de las causas y todo lo que produce el no diezmar. Pero quiero cerrar con esto, que tú sepas cómo se siente
Dios frente a cuando le robamos o al tipo de diezmo, ofrenda o el diezmo que le damos. Y quiero que lo veas en Génesis 4, del 3 al 5. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo que mejor de su rebaño. Repite conmigo, lo mejor de su rebaño. Más fuerte, lo mejor de su rebaño. El diezmo es algo que debemos de dar. Si tú quieres darle lo mejor, ahí es donde tú agregas la ofrenda. Amén. Eso ya también te lo prediqué en el prédica anterior, así que anda donde publicamos todas las prédicas y ve y vuelve a repasar lo que dice la Biblia. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénito con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel. Repite conmigo, agrado. Más fuerte, agrado. Y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Dice, se enfureció y estaba cabizbajo. Entonces, él supo que a Dios no le agradó. No dice, pero Dios ha tenido que manifestar de una u otra manera el hecho de que no estaba conforme. Que no era del agrado, de su agrado, el que haya dado ese tipo de ofrenda. ¿Cómo? Pero él lo sabía. Por eso Caín se enfureció, dice, y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Le dijo, oye, es que no me diezmaste o no me ofrendaste. Y tú sabes que en esta iglesia nunca nos vamos a levantar a decirte tienes que hacer esto. ¿Por qué? Te vamos a enseñar lo que dice la Biblia y que el Espíritu te hable y tu responsabilidad si escucharlo o no escucharlo. Dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno. Y ahí le dijo, si hicieras lo bueno, escudriñate, Caín. ¿Qué no estás haciendo bien? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué enojarme de algo que yo no he hecho bien? Si hicieras lo bueno, podrías andar, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atrapar. No obstante, tú puedes dominarlo. Tengamos o no tengamos conocimiento del diezmo y la ofrenda, eso no borra la desobediencia por no hacerlo. Y por ende, eso desagrada el corazón de Dios. Y de eso el diablo se agarra, pues. Mejor si desconoces, mejor si no quieres darlo. Porque lo único que sigue apuntando lo que le debes a Satanás para cobrártelo después. Y su cobro más grande es llevarte al infierno o llevar al infierno a la gente. Pero nosotros nos olvidemos que le desagrada a Dios. La Biblia dice, no te presentes delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué es desagrado? Disgusto, descontento. Si estamos adorando a Dios, es una ofrenda de alabanza. ¿Cómo le adoras a Dios? ¿Cómo es tu ofrenda de adoración? Y cuando acaba esto, Dios no le está agradando tu ofrenda de alabanza. Ay, el diezmo, ay, bueno, ya le daré lo que tengo, pues, pero lo estoy dando. A Dios no le agrada esa ofrenda. Pastora, pero vas a hacer que muchos no den. Acá el interés, Dios es el que sustenta su iglesia. Acá es que tú no pierdas tu corazón y tus bendiciones. Acá es que tú hagas lo correcto delante de Dios. Porque honras a Dios, porque quieres agradarle a Dios, porque quieres sacarle una sonrisa a Dios. Amén. Caín presentó por presentar y Abel presentó lo mejor. Le tomó tiempo elegir, escoger y su elección se fue manifestado en el agrado de Dios. De que la forma en que nosotros manejamos el dinero es la forma que expresamos a Dios
qué es lo más importante en nuestro corazón. Por eso Dios no le agrada, porque le estamos diciendo, tú no eres lo más importante. Más importante es mi deuda, más importante es, no sé, mi vestimenta, más importante es tal cosa, más importante. Y no creerle la Biblia, y te leí inicialmente, dice, pruébame y dime si yo no te voy a abrir la ventana de los cielos. Dios no se va a mover en lo sobrenatural mientras que tú quieras tener el control de tus finanzas. Pablo decía, yo sé vivir en lo poco y en lo mucho, porque había tiempos de que no tenía, pero ahí es donde veía la mano de Dios. Pastora, pero ha pasado mucho tiempo y yo diezmo, yo ofrendo y sigo igual. Mira tu corazón. ¿Cuántas veces quizás Dios está queriendo hablar tu corazón para que tu ofrenda, tu diezmo sea aceptado y tú no estás escuchando? Dios nos está dando la oportunidad, así como le dio la oportunidad a Caín. ¿Por qué estás así? Para que él le dijera y Dios pueda enseñarle. Pero ustedes saben que al final a Caín le importó poco porque mató a su hermano. Hoy día Dios te está enseñando en tu grupo vida, que es grupo de discipulado, ¿ah? No sé por qué algunos no entienden eso. En tu grupo vida también se te enseña, y si no sabe o hay duda, pregunta, ¿puedes enseñarme nuevamente? Te está dando la oportunidad de poder dejar que Dios transforme nuestro corazón. Tengamos temor de desagradar a Dios. Pero a veces pensamos, no, Dios es bueno, Dios no se enoja, Dios no castiga. Mira, Dios tiene emociones y sí se enoja. No nos va a destruir por amor, pero sí se enoja frente al pecado. Porque ya también te hablé en la prédica anterior de que cuando no diezmamos y ofrendamos es porque valoramos más el dinero, porque hemos levantado un altar de idolatría. Y a Dios le duele eso. Le duele un corazón así. Le duele que te duela a ti no dar, porque no le estás creyendo a Dios. Tenemos que creerle a Dios. ¿Crees entonces, después de lo que te he enseñado, que honras a Dios con tus diezmos y ofrendas? No levantes la mano. ¿Pero lo estás honrando de corazón? ¿Estás honrando en fidelidad? Y la Biblia dice, da según lo que hayas prosperado. Por favor, es mentira que tú quieras dar lo que no tienes. Eso tampoco Dios no va a recibir. Conforme lo que haya sido prosperado, eso es lo que tú tienes que disponer en tu corazón para dar. ¿Vamos a honrar a Dios? ¿Vamos a agradar a Dios? ¿O vamos a seguir siendo, y me incluyo, ladrones? No hay otra palabra. Espero que me sigas amando al final de esta prédica. Pero así lo llaman cuando alguien se queda o sustrae algo que no es suyo. Se llama robar. Esa persona es nadie quiere decirlo, es un ladrón. ¿Nos vamos a quedar con lo que es de Dios? Inicialmente te dije cómo me sentí cuando me robaron. Y tú te has puesto en la posición de cómo sentirte cuando te han robado o si te robaran. El enojo, la frustración, dan ganas de meterlo a la cárcel. ¿Puedes creer que Dios, sabiendo cuántas veces le hemos robado, nos sigue dando la oportunidad de salvación y de una vida diferente y no mandarnos al infierno? Mira el amor de nuestro Dios. Las oportunidades que tienes antes de estar delante de su trono, porque en ese momento ya no habrá nada. Y no te dirá solamente, oye, ¿cuántas veces no perdonaste eso? O cuántas veces, no sé, no fuiste a la iglesia. También te dirá, ¿cuántas veces me robaste? Y no te arrepentiste. Ya lo que pasó no podemos hacer nada. Pero ¿qué vas a hacer a partir del día de hoy? ¿Vas a pelear? ¿Vas a decidir crecer y ser fiel y no ser ladrón? Amar a Dios con todo nuestro corazón y honrarlo con todos nuestros bienes. Esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. No solamente aquí en la vida, porque dice que las recompensas serán en la eternidad. Amén. En la eternidad. Dios no se olvida, ni nunca se olvidará de cada diezmo, de cada ofrenda que tú le has dado con el corazón correcto a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Y si tú crees que quizás por falta de conocimiento, por múltiples razones, en algún momento has faltado a Dios, bueno, vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle perdón a Dios. Señor, quizás he tenido toda la buena intención, pero veo que no lo he hecho bien. O sí, Señor, a veces yo he creído que puedo no darte en esta oportunidad. O quizás he estado dando de una manera tan simple para el que está a mi izquierda, a mi derecha. No sé los motivos. Pero lo que nos importa ahorita no es el que piense lo que están a tu alrededor. Lo importante ahorita es qué piense Dios. Amén. Y Dios dice que le encanta. Se mueve en medio de aquella persona que como un niño viene corriendo a los brazos del Padre pidiendo perdón. Vamos a pedir perdón. Señor Jesús, te pedimos perdón, Señor, por cada vez, Señor, que te hemos robado, Señor. Cuando hemos cogido esos diezmos, cuando ha sido más fuerte, Señor, hemos visto más fuertes las circunstancias y no hemos visto tu grandeza. Perdónanos, Señor, porque hemos estado pensando que hemos hecho todas las cosas bien y no reconociendo, Señor, que te hemos, Señor, llevado, Señor, al desagrado. Perdónanos en esta mañana, Señor. Y todo lo que he hecho en este tiempo, perdónanos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú eres fiel, Señor, que si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, tú lo volverías como blanca lana, Señor. Y creemos en esta mañana que tu sangre preciosa nos está limpiando de todo pecado, Señor. No seremos llamados ladrones, no seremos llamados, Señor Padre, descuidados, no seremos llamados idólatras. No, Señor, seremos llamados hijos de Dios, perdonados por tu sangre. Somos una nueva criatura. El día de hoy es nueva oportunidad, Señor, para darte a ti lo que tú te mereces, para darte a ti, Señor, lo que es tuyo, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, la alabanza a ti, papá, en el nombre de Jesús.